Hola, hola a todos, bienvenidos a Conversaciones con Ilustradoras Colombianas. Yo soy Mónica y hoy tenemos a Catalina Ochoa. Ella es una ilustradora increíble. Vamos a hablar sobre su obra, pues todas las ilustraciones que ha hecho, en las publicaciones en las que ha participado. Entonces es una invitada muy especial. Vamos a esperar a que se conecte. Y nada, quiero saber si se está escuchando bien. Bueno, Catalina ha participado en... Hola, hola Cami, ¿cómo estás? Cata ha participado en colaboraciones con el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, y ha estado en publicaciones de la revista Bacánica y ahí está. Hola Cata, ¿cómo estás? Bueno, voy a ver. Ah, te voy a llamar. Hola, ¿me ves? Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo vas? Bien, muchas gracias. Estaba haciendo la presentación tuya, pero igual siento que me faltan muchas cosas. Eres diseñadora gráfica y directora de arte en una agencia publicitaria, pero no sé si nos quieras contar un poco más de ti, de tu experiencia ilustrando. Claro que sí, bueno, yo soy diseñadora gráfica, he trabajado para agencias de publicidad acá en Colombia durante varios años. Mi carrera como ilustradora es más bien reciente. Siempre quise ilustrar, pero me faltaba como encontrar el método. Me dedico a ser directora de arte y básicamente ilustro por encargos que me llegan. No es un trabajo full time. No sé qué más quieres Mm. que te cuente. ¿Cómo comenzaste a dibujar o ese acercamiento al dibujo que te llevó luego a a la ilustración? Bueno, pues yo desde muy niña he dibujado, desde que tengo memoria es como algo que disfruto mucho hacer. Y cuando entré a la universidad a estudiar diseño gráfico teníamos muchas materias que tenían que ver con el dibujo. También teníamos muchos módulos al respecto de ilustración. Sin embargo, el dibujo y la ilustración para mí se diferenciaban un montón y solamente podía ser buena dibujando, digámoslo así. O sea, me faltaba como esa motivación o esa capacidad de poder darle sentido a una ilustración que es muy distinta al dibujo. El proceso para dibujar, pues nada, viene como de entrenamiento desde hace mucho tiempo, materias específicas, cursos, libros, talleres, y ya con respecto como a la ilustración, sí es algo como más desde hace unos 3 4 años hacia acá. Mm, pero acabas de decir algo que me parece súper interesante, o sea, y es como que te sentías buena dibujando, pero no te sentías ilustradora, o sea, como que, ¿qué es eso? Claro, digamos que cuando tú dibujas y transmites como la realidad, como el valor de un ilustrador es poder acompañar y transmitir y traducir ideas de otras personas y conceptos propios, claramente, cuando tú eres tu propio autor. Lo que a mí me parece que diferencia el dibujo de la ilustración es como ese significado que puede llegar a tener una ilustración, digamos, más allá, como símbolos, signos de cosas que te den como más información y más narrativa que un dibujo, eh, por decirlo así, como base o anatómico, o cuando ya te empiezas a ilustrar y a componer y a como a encontrar tu propio lenguaje, encuentras formas de darle a ese dibujo tu propio lenguaje, ¿sabes? Como tus propias maneras de transmitir los conceptos que quieres dar. Y eso tiene que ver con el estilo, o sea, con el estilo del ilustrador o con la ilustradora. No creo, yo creo que el estilo es algo más como transitorio. De pronto el significado y el lenguaje al que me refiero es más conceptual, es más como que busques una herramienta para poder hacerle entender al lector cosas, darle pistas o
jugar con narrativas visuales o figuras retóricas, cosas como que hacen que la ilustración tenga una capita más allá del dibujo, que no quiere decir que si dibujes mal, si dibujes palitos, bolitas, no puedas ser ilustradora. A mí me parece que eso no es así. Y, y entonces comenzaste a ser como buena dibujando y todo y no te sentías ilustradora, pero ¿en qué momento crees que hiciste esa transición a decir, esto se acerca más a una ilustración? Bueno, cuando empecé a trabajar en publicidad, me di cuenta como del poder de las herramientas digitales, porque mi acercamiento a la ilustración había sido mucho más estudiantil y como proyectos como por cumplir, pero cuando conocí las herramientas digitales y pude como llevar a cabo eh, lo que tenía en la mente sin desgastarme tanto, porque tengo muchos problemas para hacer un boceto, como un esquema como lo hace todo el mundo, boceto, pasarlo a limpio, luego digitalizar, o sea, se me dificulta un montón. Y cuando encontré las herramientas digitales y pude finalizar algo que tenía pensado, ahí empecé a explorar la ilustración como más a fondo, como a encontrar mi propio lenguaje, por decirlo así. ¿Y tú te acuerdas como de esos como primeros proyectos, esas primeras cosas que dijiste? Pues no, no sé, algún proyecto y hiciste clic con esta herramienta que estás hablando, que es muy importante, que es digital, que es lo que tú haces. Sí, mi primer proyecto, el primer proyecto por el que me pagaron fue para el Teatro Mayor y me dieron carta libre para poder transmitir lo que era un circo francés, quería como mostrar en sus obras. Entonces cuando tienes como una tarea así tan sensitiva y como tan artística, eh, y te la juegas por empezar a buscar tu lenguaje, puedes encontrar cosas chéveres. Entonces, ese primer proyecto, que de hecho fue como la imagen que compartí para este live, eh, lo quiero mucho porque fue como la carta para poder abrir en mi mente los caminos como que me esperaban ilustrando. Es este. Es esa, exactamente. Son muchas más, pero esa es como la principal que tiene el video. Ah, sí, sí, sí. Ujú. Esa que... sí, yo vi una de una bailarina, Sí, eso es otro. Ujú. Ahí pero esa pertenece... Disculpa, disculpa, continúa. son proyectos diferentes, pero cuando empecé a trabajar con el teatro y cuando me dieron como esa libertad gráfica, fue que pude empezar como a explorar y como a tener más seguridad con lo que yo hacía. Porque me frustraba mucho que veía ilustradores súper buenos, como con técnicas análogas, con muchas cosas que yo pues no tenía o no, como que no se me facilita tanto. Eh, y cuando empecé a manchar y cuando empecé como a experimentar con las formas y con los procesos, pues como que se me abrieron las puertas para poderme como motivar y como empezar a estudiar más allá la ilustración. Súper chévere. Y antes de que pasaras a lo digital, ¿con qué, o sea, cuáles eran las técnicas que usabas? Bueno, yo usaba mucho grafito, acuarelas, eh, pero siempre, digamos que esto es algo muy personal. Sentía que quería como un acabado más, no sé, como un acrílico o unas pátinas, no sé, algo mucho más bonito, más como terminado, por decirlo así, y nunca podía. Se me quedaban todos los proyectos y nunca podía finalizarlos. Por eso fue que lo digital me salvó la vida y pues aún sigo ilustrando así. ¿Cómo hiciste para llegar al proyecto del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo? Bueno, fue por la universidad. Tuve algún profesor que era el encargado de darnos instrucción de portafolios, que es súper importante. Y luego un par de años me buscó para hacer la propuesta, porque mi línea gráfica como que se ajustaba un poquito a lo que ellos querían.
Y ahí fue como que empezamos a trabajar juntos y a lo largo de varios años hemos hecho algunos proyectos muy bonitos y muy, muy chéveres. Mm, tan chévere. Sí, sí, sí vi ese. Y me gustaría pasar ya a lo del video de Pink, pero todavía no. Yo quiero seguir preguntándote sobre los procesos Ajá. porque me parece muy interesante. Eh, es que me parece muy interesante esto que tú decías que tú dibujabas bien, o sea, dibujabas muy realista, según lo que estoy entendiendo. Sí, Como esa habilidad. sí, sí, sí. Digamos que por academia tenía unas muy buenas bases de dibujo, eh, tenía muy buenas bases como de anatomía, eh, y a pesar de que a mí me gustaba, porque me sentía muy cómoda dibujando, quería como explorar más allá, o sea, quería como poder empezar a tener una forma un poco propia, aunque uno realmente se apropia de muchas cosas que ve, pero como que quería trascender un poquito como esa figura anatómica y poderla volver más mía y más fluida, como hacerlo más rápido, hacerlo más divertido de pronto y sobre todo eso, como la rapidez, porque lo que me frustraba era como el proceso tan largo y lo que me hacía que desistiera de casi todos los proyectos que me proponía. Entonces, cuando pasé a lo digital, no, tampoco usé la estructura del dibujo básico. Lo que hice fue literalmente empezar a hacer, y así yo dibujo siempre, hago un manchón gigante sin sentido y ahí miro formas en lo abstracto y se me empiezan a ocurrir ideas que tienen que ver con lo que tengo que ilustrar o con los mensajes que quiero dar o el texto que tengo que traducir, por decirlo así. Parte mucho, mucho del abstracto. Sí, pero es que lo que tú dices, eso de la rapidez, es muy interesante porque me parece que hay una cosa que se suele pensar en la ilustración o en el arte en general, que entre más detallado, más tiene como una carga de valor y muchas veces no es así, o sea, una cosa que se hace muy rápida también tiene un valor enorme. Sí, pues es que son los procesos de cada persona. Yo amo ver las ilustraciones detalladas y me encantaría poderlas hacer, pero digamos que en mi proceso hasta ahora como que no he logrado como esa dedicación por tanto tiempo a una misma ilustración. Eh, yo no estoy de acuerdo con que porque algo sea más detallado y conlleve más trabajo, no sea igual de valioso que una ilustración que aparenta ser más sencilla, pero tal vez, no sé, tiene un concepto muy poderoso o tiene como una figura retórica que te hace pensar o no sé, son ideas. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Me parece que muchas veces el concepto que hay detrás de las imágenes puede ser muy poderoso, que es muchas veces lo que pasa con el dibujo realista, que es como, bueno, está ahí y... Claro, ¿Sí entiendes? eso es lo bonito de la ilustración, porque cuando empiezas como a explorar por ahí, a meterle tu lenguaje, a buscar signos, a saber de pronto si estás ilustrando un texto, qué es lo que quiere decir el autor y cómo de qué formas más allá de lo realista puedes ilustrarlo, eso es muy chévere. Aunque hay ilustradores que son realistas, pero usan unos recursos narrativos que son increíbles y también cada cosa tiene su valor, cada proceso. Creo que la labor de un ilustrador es muy rica en ese sentido. Sí, me parece súper chévere. Y acá tú también hablas en algún momento de dibujar con bolitas y palitos. Eh, Me parece que se relaciona con esto, que es necesario tener habilidades tipo dibujar para ser ilustrador o, digamos, ¿qué haría una persona para ser ilustradora? Pues bueno, conozco muchos casos de gente que dice que dibuja mal, pero transmite unas cosas tan increíbles en cada imagen, es muy chévere. Yo creo que el dibujo puede representarse de muchas maneras y no creo que sea necesario tener como un bagaje anatómico riguroso como yo lo tuve, porque yo lo tuve, fui muy afortunada en haber estudiado dibujos desde muy pequeña, pero yo creo que si alguien
tiene algo que transmitir a través del dibujo, lo puede hacer y luego mirar si tiene un camino por la ilustración. ¿Tú crees que como todo, como tú misma dices, ese bagaje, este, te ha ayudado en cuanto a herramientas a poder darle voz a como a tus ilustraciones? O sea, como esa relación de lo que de alguna manera dejaste atrás, ¿sigue presente? Yo creo que sí, yo creo que cada vez vas como de pronto abstrayendo lo que más te gusta de tu proceso. Yo aún tengo muchas cosas que, no sé, que dibujaba cuando empecé a dibujar desde muy niña, ¿sabes? Como, no sé, una hojita, una cosa característica. Uno siempre cuando empieza el proceso de dibujar en serio, de tomarse el tiempo recurrentemente, de estar motivado, de dedicarle tiempo, va construyendo un lenguaje. Y ese lenguaje se va transformando, pero yo, pues en mi caso, sí conservo muchas cosas de lo que antes eh, ilustraba o he usado para otros proyectos, como que van mutando cosas, pero hay unas que siempre permanecen y como que te dan un estilo, por decirlo así. Eh, um, y ahí viene un tema también muy interesante que es el estilo. Cuando a uno le encargan cosas porque ven su perfil y ven como el bagaje que uno ya tiene, eh, ahí viene como una contradicción. Y es, te piden algo muy específico, muy estético, pero dejan atrás como lo que tú puedes dar como ilustrador. Todo ese bagaje, toda esa construcción que has tenido, te la piden como por ejemplo con una referencia, que están súper bien tener referencias, pero creo que el punto de vista del ilustrador es muy importante y para eso también es importante dedicarse a explorarlo, a explorar tu lenguaje, eso es muy chévere. Sí, me parece súper interesante eso, porque hay una cosa que yo veo mucho, Mm, que es buscar ese estilo, o sea, es como ese afán por el estilo, que yo a veces, pues en mi opinión, sí. es como, no lo siento como tan necesario porque va apareciendo, cada uno tiene su propia voz. Exactamente. Y lo que te digo, uno como que se va nutriendo siempre de referentes de los ilustradores que a uno le gusta, del arte, de la música, de todo. Es inevitable que uno vea un trabajo y le guste. Por ejemplo, yo tengo ilustradores favoritos que dibujan totalmente puesto a mí, por ejemplo, que hacen cosas diferentes totalmente a las mías. Y a mí me encantaría hacer eso. Pero lo que a mí me funciona para poder transmitir la idea es otra cosa. Y eso es lo que te choca cuando un cliente viene a pedirte eso que tú no, es que no lo puedes hacer porque tú puedes copiar, pero, pero puedes como dar algo más allá, un trabajo más de más valor cuando es tuyo y cuando viene de una idea tuya y de un concepto que ya se ha venido trabajando pues en tu proceso como ilustrador. Sí, es verdad. Pues sí, no, es que yo cuando, o sea, la primera vez que yo te vi, que te conté, yo ahí te escribí, fue por una publicación de Bacanica y parece que hay como mucha poesía en las imágenes, no sé si de pronto tiene mucho que ver la paleta de color, la simplicidad, o sea, vas como al punto, es una cosa como muy bonita, pero además de que es muy bonita, es potente, es fuerte y es tan delicada. Quiero poner algunas de las ilustraciones que tienes en tu Instagram, Dale. porque en verdad es súper como ese trabajo que tú haces a La nivel imagen es gráfico. súper especial la que pasaste, porque es un boceto que tuve años, yo creo que unos 7 años, sin sacarlo del cuaderno y un día como que me puse, es la única imagen que he podido pasar de un boceto a algo digital. Sí.
Mm, No, está muy linda. Sí, acá dice como hace 4 años hice este mm, sketch. sí. Y, y que, y yo te iba a preguntar, ahora sí quiero pasar a cómo llegaste al proyecto de Pink, que está, acá lo tengo. ¿Cómo llegaste a esta maravilla? Y cómo fue la participación ahí, porque son varias personas, ¿no? Sí, pues tuve la fortuna de participar en este proyecto tan bonito hace varios años y a través de un colega muy querido que se llama Rafael. Él es director eh, de videos musicales y llegó la oportunidad, una oportunidad que había que tomar rápido. Éramos un colectivo de 4 ilustradoras, si no estoy mal, todas colombianas, súper talentosas ellas, todas increíbles. Y terminamos trabajando en conjunto porque nuestros estilos se parecían. Entonces eso le daba como una unidad gráfica al video súper bonita. Y tú como, si no, vi el video y estaba tratando de reconocer qué parte hacías tú. Es como Los que... estilos, los estilos se parecen mucho y como está en movimiento, hay escenas que se mezclan entre dibujos de varias personas. Eso es muy, muy cool. También ahí hizo parte del equipo otro chico ilustrador y dos animadores increíbles también. Fue muy divertido, fue un proceso súper rápido. eh, y ahí es donde te digo que para mí cobra mucha importancia poder hacer las imágenes rápido porque en el medio en el que yo me muevo siempre he como apuntado a ser como muy efectiva y me ha funcionado súper bien para la ilustración también. Entonces, eso es muy, muy chévere como de las herramientas digitales que te permiten como jugar más con esos tiempos a tu favor. Y más o menos, ¿cuánto te demoras haciendo una ilustración? Pues mira, la verdad eso depende mucho porque hay ilustraciones que las puedo sacar muy rápido. La verdad, hay unas ilustraciones que las puedo sacar muy, muy rápido, pero hay otras que me demoro más pensando en lo que quiero transmitir. Pero cuando ya me siento como con una idea, empiezo a hacer los manchones que te digo y puedo demorarme, no sé, lo máximo que yo me demoraba en una ilustración son 4 días, por mucho, porque lo que te digo, me cuestan mucho los procesos muy largos y no me funcionan para mi trabajo regular. Pero igual 4 días es bastante para una imagen, ¿no? Es bastante, pero digamos que 4 días finalizado es hacer pruebas o color o composición. Todo eso también como que hace parte del proceso de finalizado y como de armado de la imagen. Como los edits, los ajustes, todo eso cuenta en el proceso. Si estoy trabajando para un cliente, es muy usual que me pidan las cosas muy rápido. Y, por ejemplo, los proyectos para el teatro mayor siempre son muy rápidos, muy rápidos. Eh, Son como de un fin de semana dedicarme a producir las imágenes. Eh, pero sí, más o menos 4 días es lo máximo que me he demorado para una ilustración como más compleja, con ajustes y bueno, ya depende mucho de los clientes. Cata, y o sea, nada, pensando como en esa rapidez del proceso, ¿cómo haces para, o de pronto, si sientes esa presión de tener que hacer de tal, 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 o sea, cómo lidias con esa presión y los clientes, que es algo, pues, que me da mucha curiosidad? Bueno, pues yo creo que ahí me ha servido un montón mi trabajo en publicidad, porque en publicidad tienes que ser muy rápido y muy efectivo, como mirar los posibles caminos más rápidos, decidir más rápido. Entonces, eso me sirve mucho para los encargos de ilustración. Mm, el manejo de clientes es difícil, pero es algo que se logra con experiencia. También, como que hay veces que está bien decir que no, por ejemplo, a mí me ha pasado, y es que acepto cosas que yo sé que no parecen venir de mí, o es como de pronto copiar estéticamente a alguien más, o
no sé, y ya tú como que vas teniendo experiencias y asimismo vas aprendiendo como a qué decir que sí y a qué decir que no. Y cuando tú más dices que sí a lo que te nace más y a lo que has venido construyendo, te va fluyendo mucho más. Y a mí me fluye más rápido como estar en un proceso en donde yo pueda dar mi punto de vista como, como acorde a lo que yo ya he venido construyendo. Sí, no, pues, o sea, claro es que tú tienes un bagaje, digamos, en otras áreas que te construye mucho y te aporta muchísimo Sí. para esto. Sí, sí, sí. El trabajo de publicidad te enseña mucho a eso, como a ser muy efectivo. Y digamos que eso le quita un poquito lo romántico al proceso de ilustrar, pero pues realmente es un trabajo y a menos que sea una ilustración personal, pues tienes un cliente del otro lado que tiene unas necesidades. Entonces está muy chévere que puedas como empezar a buscar herramientas que te puedan servir para mediar con el cliente, para saber en serio en qué encargos decir que sí o en cuáles no, ser como uno muy consciente de eso, porque a mí me pasaba mucho que cuando empecé eh, aceptaba todo, aceptaba todo y no me importaba si era mi voz la que estaba en la ilustración o no. Y eso, por ejemplo, en esta cuarentena vino como a resonar mucho en mí y ahora como que estoy tratando de enfocarme en lo que de verdad puedo representar bien y sé que puedo hacer bien y sé que no es copiar a otra persona y sé que es como un proceso bien hecho eh, y asimismo efectivo porque lo sé hacer y soy capaz de hacerlo y de construirlo. Es muy importante como uno saber y ser sincero con uno mismo sobre lo que uno es en el momento capaz de hacer, porque uno quiere hacer mil cosas, pero hay veces que los tiempos son muy cortos y es mejor uno saber si lo puede hacer o es mejor pasar. Y cómo hacías, pues, inicialmente cuando te llegaba un cliente y tú decías que sí, o sea, cómo fueron esas experiencias un, de un encargo que no tenía tu voz, pero igual tenías que sacarlo adelante, o sea, cómo fueron esas experiencias. Han sido experiencias muy variadas. Es mucha presión, es mucho estrés, es mucho preguntarte si eres buen ilustrador o no, si es que tú estás fallando o, o si es que tú no debiste aceptarlo y ya estás en medio como del proyecto. Me ha pasado pocas veces que tenga como que hacer un alto en el camino para decir que no puedo llevar a cabo el proyecto y mirar a ver qué hacer. Eh, pero es muy difícil uno tenerse en cuenta cuando toma esas decisiones. Entonces creo que sí está chévere que uno haga ese checklist antes de aceptar todo, porque a mí, por ejemplo, me estresaba mucho y con mi trabajo, como yo no soy ilustradora full time, con mi trabajo de agencia, o sea, no podía responder efectivamente como lo suelo hacer en ilustración, me demoraba más y me equivocaba más, al cliente no le gustaba. Pero métodos para salir de la presión, eh, primero como mirar inspiración, puede ser ilustración o no, pues hay gente que le funciona diferente. Eh, hacer otras cosas y como volver y de pronto ya se te ocurre la idea y puedes como empezar a construirlo o de pronto proponer alternativas al cliente que a ti te parezcan como válidas, depende de los clientes, ¿no? Pero sí está chévere como que vayas construyendo como esas herramientas para mediar. Es súper, súper valioso y es muy útil para la vida de los ilustradores. Es difícil de aprender, pero es muy chévere cuando ya logras un poquito como el dominio de los clientes. Tan chévere, Cata. Porque, o sea, yo pienso como que debe ser difícil, ¿no? Como tener a un cliente ahí encima y alguna vez algún cliente te ha dicho como no, eso no me gusta, hágalo otra vez. Claro, sí.
Claro, claro. Digamos que yo como trabajo mucho para contenidos digitales, trabajo para plataformas que son más que todo digitales. En esos casos, como parece más fácil volver a hacer, sí, sí he tenido la mala fortuna de volver a repetir muchas veces un encargo y ya no es rentable para uno como ilustrador, ni tampoco para el cliente. Entonces, es difícil. Hay proyectos más complicados que otros, la verdad. ¿Y cómo lidias con el autosabotaje? Porque eso es natural y a todos nos pasa. ¿Cómo haces cuando comienzas a vos a decirte que haces cosas feas que, pues No, no pues sé? eh, es muy complicado porque todo el mundo tiene como ese autosabotaje cuando las cosas no le empiezan a salir bien. Eh, lo que yo hago es mirar referentes míos, de pronto mirar algo que me guste mucho que hice hace mucho tiempo, o mirar los bocetos antiguos, o ponerme a leer, no sé, de museos, cosas que me inspiren mucho, ¿sabes? Que de verdad me inspiren muy personalmente. Y así como que logro tener de pronto un, una idea, puedo encontrar una idea escondida en un párrafo que me sirva para lo que me pidieron, o qué más. También se vale llorar, también se vale como descargar todo eso porque uno se va llenando de estrés realmente y es difícil. Eh, Y pasa. y pasa mucho, pero es experiencia, o sea, mientras más vas como trabajando en ello, mientras más te expones a clientes, mientras más, más encargos recibes, como que ya vas soltando esa presión y ese miedo, porque cuando uno tiene miedo es porque siente que no es como capaz de hacer lo que le pidieron. Cuando a ti te piden algo que tú ya sabes hacer, es mucho, un poco más fácil. Por eso te digo, cuando a uno le piden, ay, quiero esta ilustración como este ilustrador, es muy difícil, no es que no se pueda hacer, es muy difícil porque tú tienes de pronto un lenguaje ya como propio, ya has explorado cosas y obviamente uno puede como experimentar con los encargos, pero, pero pues la referencia no es como calcar ni copiar a otras personas. ¿Te ¿Qué es has lo visto calcada en alguna parte? O sea, como una ilustración que no es tuya, pero que se que parece mucho. tiene que se me han calcado? Sí. Creo que no, pues nunca he visto, nunca he visto. Y que te iba a preguntar, hablaste en algún momento del concepto y de recursos narrativos? ¿Cómo haces para creer, o sea, o cómo usas, no, tal vez esa no es la pregunta, cómo creas el concepto, porque más allá de la pieza gráfica, Ujú. que esa pues como tal se hace tipo, no sé, 5 horas, un día, pero hay un concepto detrás que ese es el que le da fuerza. ¿Cómo, cómo creas ese concepto? Bueno, a nivel conceptual, yo siempre trato como de hacerlo todo muy como, como en sincronía con los sentimientos, ¿sabes? Y como con figuras anatómicas. Entonces casi siempre uso figuras de personas que representen cosas como sentimentales. Por eso tú me decías que parece como poética la gráfica, porque siempre son personas que están haciendo algo que ya te da un índice de la acción que yo quiero como que tú entiendas. El proceso conceptual es raro. Yo la verdad, primero, cuando me entregan el brief o cuando me entregan lo que tengo que hacer, leo el texto o busco referentes que ya se hayan hecho de eso. Luego me pongo a hacer manchones aleatorios y de esos manchones se me empiezan a ocurrir cosas con respecto al tema. Entonces, como que voy separando ideas y hago una curación de esas ideas y empiezo como a darle forma a esos manchones con respecto a lo que me están pidiendo. Y también es como tener claro
lo que te están pidiendo el cliente. Pues si estás trabajando para un cliente, si te están pidiendo ilustrar un texto para una revista y te están hablando como de cosas culturales o de cosas de derechos humanos, tienes que estar como en sincronía ya conceptualmente con lo que te piden. Eh, Creo que es más como ese mi proceso. Es un poco aleatorio al principio, mientras se me ocurren cosas, pero luego como que ya voy haciendo una curación y como que me sirve que no de lo que se me ha ocurrido con los manchones y ahí empiezo como a darle forma a la ilustración. O sea, con los manchones que tú dices, haces de alguna manera, igual son bocetos, o sea, nunca Exacto, es como de, sale de una vez la pieza, o nunca. sea, No, nunca, nunca, nunca. Y siempre como que dejo un poco a la imaginación el primer resultado, el primero. Eh, sí, es un boceto en mancha realmente. No es como que yo le vaya a dar forma de una vez a una cara, no. Como que empiezo a manchar aleatoriamente y veo formas que ya me detonan ideas y como que me despiertan creatividad con el proceso. Casi todas mis ilustraciones son construidas así. Hay muy pocas que son como que se me ocurren de una vez. Eh, lo mismo pasó con las letras que tengo ilustradas, de hecho. Tenía la letra y era como si fuera una mancha y veía luego como la forma del cuerpo o me imaginaba cómo podría ser esa forma del cuerpo que complemente la letra. Es mucho de experimentar, es mucho como de ver qué lenguaje es tuyo, qué se te facilita, qué no te hace sufrir, qué te permite como expresarte, qué te permite tener más facilidades de tiempo, o como depende de tu proceso de trabajo y el medio en el que te muevas. porque una cosa que también sucede mucho es empezar a dibujar y sin empezar a dibujar y con el papel en blanco uno ya quiere que salga y eso es, o sea, no Exacto, es otra cosa, exacto. esa es. Eso nunca me ha pasado, o sea, nunca me ha pasado que a mí se me ocurra de una vez la solución, pero sí como que al principio le dejo un poco de aire a la idea, a ver si encuentro algo mucho mejor de lo que se me ha ocurrido primero, o, o si encuentro formas que me detonen más ideas. Creo que buscar procesos creativos distintos, como estar buscando métodos de, no sé, diferentes de dibujo o llenar primero el espacio, no sé, en negativo, puede ayudarte de pronto como a desbloquear un estilo, te puede ayudar a desbloquear ideas. Es muy importante como los procesos y experimentar con ellos también, porque hay cosas que a uno le funcionan y hay cosas que no. Igual todo lo que haces es digital, no, no es como mancho en una hoja de papel, sino directamente que usas Photoshop. Sí, uso Photoshop y últimamente he venido como haciendo esa primera parte de mancha en Procreate, en un iPad. Que digamos que se parece un poquito más a rayar análogo, pero pues no, yo nunca paso por una hoja de papel como para ilustrar, ni para hacer bocetos tampoco. Mm, y ven, porque eres romántica. Una pregunta así, ¿Por qué? porque son muy bonitas, son muy tiernas las caras, son muy expresivas, o sea, y además siempre los colores son como muy pasteles, es como una cosa que Sí, es que llena un aura de emoción y emotividad. sí, sí, yo siempre tengo como un poco como de delicadeza para los rostros, me ha gustado siempre como manejarlo así. Em, También me gustaría como experimentar y salirme como de lo que siempre hago, eso también es chévere. Pero digamos que la fórmula que he venido haciendo siempre termina como en esos rostros finos, como en caritas chiquitas. Trato, pues, como que para mis ilustraciones personales siempre como que he manejado una paleta de color súper pastel. Em, Me encantan esos colores, trato como de aprovecharlos lo más que puedo. Eh,
pero sí ves que va como uno construyendo a partir de todo su proceso, como un estilo y cosas que a uno le funcionan, pueden como dar un mensaje eh, como valioso. Juegas también mucho como con la escala humana, ¿no? Como las diferentes proporciones, muy grandes, muy chiquitos. Sí, y eso nace de lo que te digo de los manchones, porque no es que yo lo piense así de primera mano. Cuando hago como el manchón, que es como el boceto que tú me estás diciendo, puedo imaginarme, no sé, unas piernas enormes y un torso súper pequeño que me potencie de pronto el mensaje que yo quiero dar. Eso también es muy chévere, como experimentar y dejarle a cosas a la imaginación y que vayas descubriendo y motivándote. Eso a mí me ayuda un montón. ¿Cuánto, o sea, cuál es tu frecuencia de dibujar? Bueno, yo creo que últimamente no he sido muy juiciosa con la pandemia. Me ha costado muchísimo trabajo dibujar juiciosamente. Pero usualmente yo dibujo día de por medio, cada 2 días máximo. Pero sí es muy frecuente el dibujo en mi vida. Y se nota porque es una cosa de mucha experimentación, o sea, lo que yo veo, tú, tú dices que no lo haces análogo, pero de alguna manera recae todo eso que hiciste durante la universidad, que es muy académico, por la plasticidad, que igual se ve por más digital que sea. Sí, sí, de acuerdo. Tiene una cosa muy de papel, de crayola, del pigmento. Sí, sí. Digamos que como yo no soy muy buena manejando materiales en la vida real, entonces aprovecho mucho esas texturas digitalmente. O sea, como que de verdad me dedico a encontrar si puedo mezclar un pastel digital con una acuarela o si le pongo una textura de papel debajo que afecte como el pincel. Mira, eso sí es análogo. Sí. Pero igual, eso nació de un manchón amarillo y ahí ya se me ocurrió el resto de la ilustración. Eso es muy libre, es muy recomendado de hacer esos manchones aleatorios, te despiertan como la creatividad. Sí, no tienes razón. Porque creo que uno está siempre muy pendiente desde la línea, ¿no? Del borde, de hacer el boceto y luego ahí sí se enfrenta a los colores y todo eso. Parece muy interesante comenzar como lo haces tú desde los colores y desde la experimentación y después ahí sí que sale, ¿no? Ujú, es muy chévere. Es al principio un poco descontrolado, porque cuando no tienes como una idea clara de lo que quieres buscar o el lenguaje que quieres transmitir o si el texto necesita como una ilustración fuerte, eh, es como difícil aprender a controlarlo, pero te despierta ideas. O sea, así no finalices como el proceso con esa mancha, se te ocurren ideas y eso a mí me parece súper valioso. Yo también comienzo como a dibujar de cero, pero usualmente esos dibujos no salen del papel y no son para encargos, por ejemplo. ¿Cuánto, o sea, cuánto te demoraste para hacer esta? Pues no la pieza, digo, como entre el boceto, entre el primer manchón, el concepto, o Uh-huh. sea, todo eso, como, sí, ese proceso. Porque esta es En la de Julio María Santo Domingo, ¿no? Sí, esa que fue mi primera ilustración paga, me demoré haciéndola un día, un día entero, como desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, manchando y probando. Estaba muy estresada porque pues era mi primer encargo de ilustración. Realmente un día no es mucho tiempo, porque primero tenía que enviar como un approach, por decirlo así, como una prueba de cómo iba a ser todo, a ver si funcionaba el lenguaje para lo que quería decir el teatro. Y no me demoré casi, pero era mucha la presión, era mucho como la duda,
y cuando tú ya como que vas experimentando con tus propios procesos, ya puedes como decir, ah, bueno, me demoró un día aproximadamente haciendo esta ilustración, que es un poquito más compleja. Si me piden otras que son más sencillas, de pronto puedo como empezar a jugar con los tiempos. Eh, pero entre el boceto, entre el manchón inicial y el boceto y como la pieza finalizada, yo creo que por ahí unas 6 horas de trabajo. ¿Cuántos, pero digamos, por cuántos bocetos pasas? ¿Ves el primer boceto y qué haces? ¿Ves luego el segundo? O sea, ¿y en qué momento tú dices, esta ya es la final y no es un boceto más? Ok. Digamos que no tengo como una regla de cuántos bocetos hacer, pero sí trato al menos hacer 2 versiones. Cuando tengo 2 versiones que más o menos me gusta lo que estoy viendo, finalizo uno y empiezo a jugar con el color, como que empiezo a jugar con la escala, empiezo como a redefinir un poco la imagen y como a dejarla lo más pulida que pueda. Entonces, cuando encuentro una imagen que creo que me está sirviendo, trato de usar esa misma imagen y modificarla con color, con texturas, mirando si puedo ponerla en un marco, ¿sabes? Como dándole unos últimos como detalles. Ahí ya me aseguro de que realmente sí es la final y sí la puedo proponer. Entiendo. Oye, súper chévere porque yo siento que estoy aprendiendo acá procesos creativos contigo. O sea, Súper. para mí no existe eso. O sea, para mí es la que salió ya, fin. Pero muy chévere. Es diferente, es diferente. Y además que tú usas técnicas análogas, entonces es tomarla y mirar como unas 5 versiones de esa imagen análoga que hiciste. Entonces, pues también estaría chévere que hicieras como el experimento, eh, pero pues también es válido como tener una idea inicial y llevarla como a su finalización de principio a fin. O sea, como se te ocurrió algo, crees que esa es, pues la terminas. Eso a mí también me parece muy válido, solo que mi proceso creativo se tiene que pasar por un montón de cosas para yo sentirme segura. No, pero súper chévere eso. O sea, me encanta, de verdad. Tú no sabes, yo estoy acá reaprendiendo con lo que me estás contando. Y yo te iba a preguntar, pero igual creo que ya me la respondiste un poco. La paleta de colores que tú utilizas, ¿cómo la escoges? O sea, depende de la narrativa o casi siempre son pasteles, porque digamos en esta de julio, el Teatro Mayor es, Es muy es segura. muy oscura. Sí, Hmm. no, depende del proyecto, realmente. Para mis ilustraciones personales casi siempre uso la misma paleta de color. Pero para los proyectos como tan culturales, hay códigos de color muy chéveres como de estudiar. Este proyecto del teatro era un proyecto que era una narración de Marruecos. Y sí, era como una obra de Marruecos. Y entonces empecé como a investigar por medio de fotografías cómo era Marruecos, qué color me podía robar, a cuál le quería dar más protagonismo, si quería que fuera más dramático o si quería que fuera más tenue. Todas esas como búsquedas antes de empezar son muy, muy valiosas. Yo siempre trato como de buscar referentes en fotografía. Si digamos tengo que ilustrar un lugar o si tengo que ilustrar un artista, por ejemplo, también me ha pasado con ellos, un artista de ópera, como que me entro a mirar y a leer, a ver del lugar donde nació, y ahí ya como que se te empiezan a ocurrir ideas que de pronto refuercen el concepto de la pieza. ¿Te han dicho alguna vez cómo ilustrar? Bueno, si me acabas de decir que artistas y todo, ¿cómo haces esa ilustración de una persona que tienes, o sea, que es de carne y hueso y se espera, pues, volvemos a lo mismo, como hacer realismo a eso? ¿Cómo lidias, cómo medias con eso del retrato?
en la ilustración? Es muy curioso porque digamos que en el contexto cultural y para los proyectos con los que yo he trabajado, dan mucha carta libre a que tú propongas un punto de vista. Y usualmente las personas que trabajan para quieren que tú des una visión del artista o de la narración diferente a lo que está como ya retratado y dicho. Entonces, por ese lado, como que mi estilo se adapta muy bien porque no es realista. Entonces, de pronto le atina muy bien a lo que buscan esos proyectos. Puede ser que algún día alguien quiera pedirme un retrato o algo así, pues cuando tú ya has tenido como un proceso y vas mostrando evidencia de tu proceso, la persona más o menos sabe tú qué puedes proponerle. Pero de verdad, el Teatro Mayor es un cliente increíble y ha sido uno de mis mejores clientes. También esa fortuna la tuve con Revista Semana, que es un tema cultural el que tuve que exponer, un tema de derechos humanos, un tema mucho más sensible. Entonces ellos están muy abiertos a que el ilustrador como que proponga una imagen más sensible, o que te despierte cosas, o que te ponga a imaginar cosas. Eh, es como lo que yo podría decirte al respecto de esos pedidos que de pronto son como cero mi estilo y cero como tan rígido como un retrato tradicional o como una representación mucho más anatómica y correcta. Sí, no, no, o sea, muy chévere. Cata, y te quería preguntar, pues la pregunta de siempre al finalizar. Y bueno, pues no es como la última pregunta, pero Dime, ¿qué dime. ilustradores te gustan o qué o ilustradores en general que, que te sientas conectada o que te gusten mucho, que sean tus favoritos? Bueno, yo tengo una ilustradora favorita que está en mi corazón siempre. Es una francesa que se llama Rebecca Drautremer. Valdría mucho la pena que la busques. Es increíble, es súper detallada, tiene unos recursos gráficos hermosos y siempre me hace como sentir niña. Me hace sentir como si no supiera nada del mundo y ella me está contando una historia maravillosa. Es muy increíble. Tengo varios libros de ella, a los que recurro cuando no tengo idea de qué hacer. ¿Cómo se llama? Rebeca Dautra. Drautremer. Es francesa, sí. Espérame. Drautremer. D-A. Ujú. D-R-A. ¿Ya la encontraste? Pues espera, yo acá escribí el nombre, pero no quiero cerrar ninguno de estos porque todos eran como en Behance, la página que tienes ahí, tiene un montón de referencias tuyas de revista Semana, revista Choc, o sea, de todo. Y todos los abrí, todas las Qué tengo acá linda. abiertas. Ah, sí, la había escrito bien, claro, Rebeca Dautremer. Sí, 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 sí. No, no la conocía. Ay, Muy, muy mentira, increíble. sí. Hay mil Sí. lugares que me encantan. Y digamos como de la escena colombiana, muchas de las chicas con las que trabajé en Pink son increíbles y de verdad siempre me ha gustado lo que hacen. Una tiene un proyecto que se llama Los Naked, no sé si la conoces. Eh, Sí, sí. con ella trabajé en el proyecto de Pink, trabajé con Luisa Castellanos, que también amo lo que hace. Ella es una ilustradora más enfocada como hacia la moda. ¿Quién más? Denis es una ilustradora increíble. Todas están en mi proyecto de Behance, de hecho. Um, Tengo amigas queridísimas, ilustradoras hermosas. Creo que hay mucho talento y me encanta como que les des voz a través de este proyecto. Me parece muy chévere que hagas esto. ¿Cómo se llama la chica que está detrás de los Naked? Porque yo ¡Ay! Katiuska, ¿no? No, 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 no es ella. Ella es Katiuska es parecida. chévere, pero es parecida, sí. Katiuska Sí. es una paisa. Eh, Ella se llama Natalia, si no estoy mal. Pero allá la encuentras en A- todas las redes como Los Naked. Acá Fatalina dice,
a ella no fue que Benjamín Lacombe le robó el estilo. Uy, no sé. Yo Pues tampoco sé, a mí me yo no. parece que son de... Pero, pero bueno, puedo investigar al respecto. Natalia Rojas se llaman los Naked. Gracias, José. Ujú. Ujú. Sí, sí. Ah, acá estoy escribiendo. Sí, Sí, no, a mí me encantaría tener a todos, es muy chévere pero estoy poder muy hablar de esto. contenta. Qué linda, muchas gracias. No, sí, estoy muy contenta de que estés acá compartiendo como de tu sabiduría, que yo digo como, wow, o sea, me falta mucho, o sea, para que yo sienta que pueda de expresar algo como ese concepto narrativo, como de eso, es todo un camino, o sea, de verdad. Pero no creas que uno a veces tiene muchas cosas muy valiosas en lo que hace y no las ve, es muy raro. Pero mi recomendación es siempre como que leas al respecto como de la ilustración. Hay gente que escribe artículos muy chéveres, hay gente que se dedica a hacer artículos sobre ilustración infantil, ilustración de adultos. Como que hay tantos caminos y puedes absorber tanta información que vas a ver que encuentras como tu propio lenguaje, igual ya lo tienes, no me parece que te falte, tienes unas ideas muy bonitas, entonces Qué linda. es como insistir, ¿sabes? Es como uno saber apreciar su proceso, porque uno tiende a compararse un montón y a veces sale perdiendo por eso, pero es pues normal. Lo importante es como que no dejes tu voz y no dejes como de dibujar lo que a ti te gusta y buscar ese lenguaje que a ti te gusta, leer de las cosas que a ti te gusta, inspirarte y vas a ver que poco a poco vas construyendo y vas como teniendo encargos, adquiriendo experiencia y ya, todo se va dando. Es insistir, es Ay, ser no. como es como ser muy disciplinado con su proceso, no dejarlo botado, es muy clave. No, y se nota que, o sea, a ti se te nota el compromiso. No, Mm. no, no, yo la verdad estoy muy contenta que hayamos compartido este espacio, me parece súper valioso, este vivo igual queda guardado y no sé si te gustaría, pues, si lo puedo subir a YouTube luego Sí, más si quieres adelante. lo pueden subir, sí, sí, no tengo problema. Muchas Sí, gracias a ti por este espacio tan bonito. Estaré muy pendiente de las ilustradoras que puedas tener para charlar con ellas, porque es un espacio maravilloso y hay muchísimo talento, la verdad. ay, sí, muchísimas gracias. No, no, no. De verdad, ha sido súper, súper chévere. Ahí sigan a Cata, está como Cata del Mar. Cata del Mar ilustra. Bueno, igual, espérate. Es que quiero decirlo exactamente porque tienes como rayas. Ah, sí, sí. Cata del Mar, Ujú, guión bajo, illustration, pero es con doble L. ujú. Illustration. Perfecto, muchas gracias. Sí, Cata, no, gracias por tu tiempo. Ha sido súper valioso toda esta información. Y nada, espero que, no sé, sigas dibujando y tengas proyectos enormes, gigantes y que nos sigas llenando de tu amor por medio de las imágenes tan bonitas que haces. Muchas gracias a ti, gracias a los que me escucharon, gracias por esta oportunidad. Me encanta hablar contigo y bueno, cuentas conmigo para lo que necesites, para el proyecto. Ay, qué bella. Muchas gracias. Bueno, Bueno, eh, sí. dime. No, sí que ya, pues ya se nos acabó el tiempo, 59 minutos. Gracias, Cata. Chao. Bueno, con mucho gusto. Chao. Bueno, tuvimos a Cata. Súper, súper chévere. Muchísimas gracias a las personas que pues estuvieron acá compartiendo este espacio. La otra semana está Ana. Ella es artista plástica y creo que también nos va a aportar muchísimo a este espacio. Nos vemos la otra semana. Chao.